Ah, ya, buenísimo. Dale. Una como consulta. Hay muchos que están teniendo problemas para entrar porque pide autorización. No, pero es que eso es como que inician sesión de Zoom nomás, para que puedan ingresar la gente de la sección. Sí, pero muchos A ver. dicen que ya tienen iniciada la sesión y A no ver. pueden entrar. Ya voy a revisar, gracias por avisar. Eso es probablemente porque entran con una sesión distinta de Zoom. Ya, ahí lo habilité. Creo que No sé, claro. ahí debería estar bien, para que se empiecen... Ah, sí, ahí se empezaron a sumar muchos de una. Por si acaso. Entonces a mí siempre me gusta partir con un repaso de materia, ya de lo más importante y que es fundamental para poder hacer los ejercicios al final. ¿Sí? Tenemos que un fluido es un material que se deforma continuamente frente a esfuerzos de corte. ¿Ya? Estos esfuerzos de corte pueden ser normales o tangenciales, y a eso hace referencia el tensor de tensiones que alguien me había preguntado. Son estos tau que se pueden hacer en diferentes direcciones, entonces al final va a ser una matriz que va a tener todos esos valores. ¿Sí? Y cuando hablamos de fluido, vamos a tener dos tipos de propiedades. Propiedades intensivas, que son propiedades cuando no se depende de la cantidad de masa. O sea, por ejemplo, la temperatura y la densidad son propiedades que no dependen de la cantidad de masa que estemos hablando de fluido. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de masa, como por ejemplo el volumen o el peso. Ya esto va a ser súper importante porque ahora como el curso es formato online, hay muchas preguntas que son de materia, donde estas cosas van a tomar mucha relevancia. Ya hay una forma simple de saber de qué tipo de propiedad estamos hablando, es preguntarse, ¿qué pasa cuando yo duplico la masa? ¿Se duplica mi propiedad? O cosas así, como si la cantidad de masa va a afectar esta propiedad que yo estoy analizando. ¿Sí? Después, tenemos el concepto de viscosidad dinámica, que es de lo que se trata principalmente la ayudantía, y que tiene que ver con la resistencia que oponen los fluidos cuando son puestos en movimiento. ¿Ya? En el caso de fluidos newtonianos, se cumple que existe esta relación proporcional entre el esfuerzo de corte y la deformación, ¿sí? Que se llama la ley de viscosidad de Newton. Entonces, esta fórmula es la que se ocupa principalmente en todos los ejercicios de viscosidad, que es la primera parte de la materia. ¿Sí? Después, otras fórmulas que van a poder aparecer en estos tipos de ejercicios de viscosidad son la fórmula de la fuerza, que se puede relacionar la fuerza con el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte tiene unidades de presión, por lo tanto vamos a poder usar la típica fórmula de que la presión es la fuerza partido por el área, que es la primera fórmula que pueden ver en la pantalla. Se puede usar de una forma diferencial o simplemente sacándole lo diferencial y poniendo fuerza partido en área. Ahora, ¿cuándo va a ser más conveniente usar las formas diferenciales? Cuando no sepamos bien el área que está en contacto con el fluido, cuando sea un poco más complicado. Generalmente se ocupa en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, pero cuando, por ejemplo, tenemos una placa, que es lo que vamos a ver en el ejercicio de la ayudantía, va a ser mucho más fácil poner el área directa que uno ya sabe por fórmula matemática. ¿Sí? Después la fórmula de torque también se ocupa mucho, que recordemos que es el radio cruz la fuerza, y la potencia, que es el momento por la velocidad angular. ¿Sí? Y además surge otro concepto que es el de viscosidad cinemática, que es esta V media rara, que es la viscosidad dividida en la densidad. ¿Sí? ¿Y qué significa la viscosidad cinemática? Es la resistencia a la deformación causada por el propio peso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener estos dos conceptos que a veces nos los van a pedir en los ejercicios. Entonces es importante que sepan que una viscosidad cinemática es distinta a una dinámica por esta misma fórmula, pero se relacionan entre sí. ¿Ya? Otro concepto importante es el perfil de velocidades.
como vimos antes, existe la fórmula del esfuerzo de corte, que es este tau, que es igual a mu por du a di. ¿Sí? Este mu es la viscosidad, y este du a di hace referencia al perfil de velocidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir cómo cambia la velocidad en el momento que nosotros cambiamos la altura. Entonces, por ejemplo, imagínense que esta línea de arriba es una placa que se mueve a cierta velocidad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a asumir que las velocidades, el fluido que está justo en contacto con la placa toma la velocidad de esa placa, por lo tanto la parte de más arriba del fluido va a tener esa velocidad. Pero si la placa de abajo, por ejemplo, está a una velocidad cero, a una velocidad cero, entonces el fluido justo que está en contacto con la placa de abajo va a tener una velocidad cero. Y lo que vamos a tener entre medio, que es cómo se mueve el fluido entre medio, va a ser este perfil de velocidades que se va a determinar como du a di. ¿Sí? Entonces todas estas cosas las vamos a aplicar en problemas. ¿Ya? Ahora, los primeros problemas, si la placa de abajo se moviera, ahí vi una pregunta, lo que podríamos hacer, que también lo vamos a ver en la ayudantía, es usar una velocidad relativa, porque casi siempre nosotros vamos a asumir perfiles lineales de velocidad, ¿ya? Porque es lo más fácil, a menos que nos den una función para este u sub i. Ya hay algunos ejercicios que nos dan una función, y ahí vamos a tener que derivarla con respecto a i para poder sacar el du a di, ¿sí? Pero cuando la placa de abajo se mueve y la de arriba se mueve, se pueden sacar velocidades relativas para poder hacer este mismo perfil lineal, ¿sí? Y simplificarlo un poco más. Bacán. Ya. Ahora vamos a pasar a los primeros problemas que son más teóricos y son de verdadero o falso, ¿sí? Entonces, si me pueden ir respondiendo en el chat, bacán, porque como no tengo la cuenta pagada, no tengo que hacer encuesta, ¿ya? La primera pregunta es, ¿las fuerzas de cohesión cobran relevancia en los sólidos, por lo que les permite ser menos deformables que los fluidos? ¿Qué creen, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sí, ahí veo todo es verdadero. Muy bien, sí, es verdadero. Como la deformación crece, a medida que el espaciamiento intermolecular crece, las fuerzas de cohesión disminuyen. Entonces, esta cohesión en el fondo va a hacer que tan juntas están mis partículas. ¿Sí? Por eso los líquidos son más deformables. ¿Ya? Segunda pregunta. Para el caso de los líquidos, si la temperatura disminuye, existe una disminución de las fuerzas cohesivas, lo que genera una disminución de la viscosidad. ¿Qué creen? Veo ahí unos verdaderos. Ya. La respuesta es falsa. En los líquidos, cuando la temperatura aumenta, disminuye la cohesión, ¿sí? Es como que se separaran un poco más las partículas y por ende la viscosidad también disminuye. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengan claro porque son preguntas que les van a servir en la parte alternativa de las pruebas, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura, se me separan un poco las partículas, por lo tanto disminuye la cohesión y por ende la viscosidad también, ¿sí? Sí, exactamente. Si aumenta la viscosidad, si disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. Sí. Pasamos a la siguiente. Cuando el fluido es newtoniano, el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la relación de deformación. Esto tiene que ver con una fórmula que vimos. Muy bien, sí, bien todos. Es falso. El fluido newtoniano tiene una viscosidad constante, es decir, el esfuerzo es directamente proporcional a la velocidad de deformación. No sé si vieron este gráfico en clases, pero relaciona el esfuerzo con la velocidad de formación. Y justamente el fluido newtoniano es este que está al medio, que es directamente proporcional. ¿Ya? En este curso generalmente vamos a usar fluidos newtonianos. Y cuando no les digan, lo pueden asumir como newtoniano, ¿sí? En el fondo está diciendo que el esfuerzo cortante a mayor esfuerzo cortante va a ser mayor la velocidad de formación, a una constante que es la viscosidad, ¿sí? Entonces, de aquí sale la fórmula matemática que tau es igual a mu por du a di. ¿Sí? Entonces, en realidad aquí lo más importante que entiendan es esta fórmula, ¿sí? Que es la que vamos a ocupar a lo largo del curso. ¿Ya? La cuarta pregunta. ¿Las viscosidades toman relevancia en fluidos en reposo? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, muy bien.
Cuando no hay movimiento relativo entre capas de fluido, no hay esfuerzos de corte y la viscosidad no influye. Recuerden que la viscosidad se relaciona con una resistencia al movimiento, por lo tanto nos va a importar cuando el fluido está en movimiento, ¿sí? Claro, que la viscosidad va a ser importante solo cuando estemos hablando de fluidos que se están moviendo, porque cuando los fluidos están en reposo, como que no me importa su viscosidad, ¿se entiende? Sigo entonces. La siguiente pregunta dice, la presión es una propiedad extensiva, mientras que la temperatura es intensiva. Y aquí está un poco más dividido, pero veo más falsos. Ahí salen verdaderos. A ver, recuerden que tengo que ver si depende o no depende de la masa, ¿ya? Por lo tanto, como ambas propiedades no dependen de la masa, tanto la presión como la temperatura no cambian si cambia la masa de la que estoy hablando. Por lo tanto, ambas van a ser propiedades intensivas. Sí, muy bien, como lo dice su compañero en el chat. Como no dependen de la masa, o sea, da lo mismo si tengo 1 litro de fluido o 2 litros, si todo está a temperatura ambiente, todo está a temperatura ambiente. ¿Sí? No importa la masa que estoy hablando. ¿Ya? Y con eso terminamos, era como más introductorio de un poco de temas de materia, más que de ejercicio, ¿sí? Pero ahora vamos a pasar al primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio dice, se tienen 2 placas paralelas planas cuadradas con dimensiones de 60 centímetros por 60 centímetros. Y entre estas 2 placas existe una película de aceite con espesor de 12,5 milímetros. La placa superior se mueve a 2,5 metros por segundo y requiere una fuerza de 9,81 newton para mantener la velocidad. Y la placa inferior es estacionaria. Entonces nos piden determinar la viscosidad dinámica del aceite y la viscosidad cinemática si la gravedad específica del aceite es 0,95. ¿Ya? Entonces este dibujo es un poco para ilustrar la situación. Tenemos una placa superior y una placa inferior, y la placa de arriba se está moviendo a una velocidad de 2,5 metros por segundo. ¿Ya? Y la de abajo la vamos a tomar como fija, es decir, a velocidad cero. Y entre medio, donde sale ese 12,5 milímetros, vamos a tener aceite, que es el fluido del que vamos a estar hablando. ¿Sí? Entonces, el primer paso que yo siempre recomiendo cuando hacemos este ejercicio es anotar los datos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Teniendo el enunciado, podemos anotar los datos del problema, que van a ser el área de las placas, por ejemplo, si yo tengo de 60 centímetros por 60 centímetros, lo pasamos a metros, que da 0,6 por 0,6, vamos a tener que el área de cada placa es 0,36 metros cuadrados. ¿Ya? Después la separación entre las placas o el espesor es este 12,5 milímetros que nos dan en el enunciado, que pasándolo a metros es 0,0125. Ya recuerden siempre tener todas las mismas unidades, porque es muy común los errores de unidades y alteran muchísimo los cálculos. ¿Ya? Después tenemos que la velocidad de la placa superior es 2,5, que hay una fuerza aplicada a la placa superior que es 9,81, y la gravedad específica de aceite, que es ese gamma, que lo vamos a determinar como gamma, es 0,95. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos piden acá arriba es la viscosidad. ¿Sí? Entonces, para determinar la viscosidad, ¿a alguien se le ocurre qué fórmula podríamos usar? La gravedad específica es la relación entre la densidad del agua y la densidad del fluido que estemos hablando, que en este caso es el aceite. ¿Ya? Lo vamos a ver igual más adelante porque lo vamos a usar en el ejercicio. Ya, entonces, muy bien. Ahí me están diciendo la ley de viscosidad de Newton. Si queremos determinar la viscosidad, tenemos que usar la ley de viscosidad de Newton, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta fórmula, que es tau, que es igual a mu por d de i. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tenemos ese tau? ¿Tenemos el esfuerzo de corte? No lo tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar otra fórmula también para determinar ese tau. Y la fórmula que vamos a usar, exactamente, fuerza partido por área. O yo la escribí en forma diferencial, pero es lo mismo. Que la fuerza es igual a tau por el área.
¿Ya? Entonces, de esta forma vamos a poder primero sacar el esfuerzo de corte y teniendo el esfuerzo de corte vamos a poder usar la ley de viscosidad de Newton. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a determinar es este dy de I, ¿ya? De la fórmula. Y después vamos a determinar el esfuerzo de corte. Ya. Para determinar el dy de I, recuerden que yo les dije que este dy de I hace referencia al perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cómo son las velocidades en las dos placas que se están moviendo. ¿Ya? Entonces tenemos la placa de arriba, que es esta que está sin rayitas, que se mueve a 2,5 metros por segundo, mientras que la de abajo está quieta. Por lo tanto, como dijimos que el fluido que está justamente pegado a la placa toma la velocidad de la placa, este punto de aquí abajo va a tener una velocidad cero. ¿Ya? Por eso como que no tiene largo la flecha. En cambio, este punto de arriba va a tener una velocidad de 2,5 metros por segundo. Y entre medio, cuando no les digan nada de cómo se relacionan las velocidades, vamos a asumir un perfil lineal de velocidades. Eso siempre lo pueden hacer cuando no les digan nada. ¿Ya? Entonces asumimos un perfil lineal de velocidades. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer este supuesto de que entre la velocidad 0 y la velocidad 2,5 se mueve de una forma lineal. ¿Ya? De esa forma se van moviendo como el fluido entre medio. ¿Sí? Entonces, para sacar el dy de I, lo que simplemente hay que hacer es hacer como esta diferencia. Entonces, en el punto máximo tenemos 2,5 de velocidad y en el mínimo tenemos 0 de velocidad. Y eso lo vamos a dividir en el DI, que es como la diferencia en altura que se da entre estos dos puntos, que es este mismo espesor de 12,5 milímetros. ¿Ya? Ahora recuerden que las unidades son muy importantes, entonces como estamos trabajando la velocidad en metros por segundo, vamos a trabajar el espesor en metros. Por lo tanto, es 0,0125. ¿Ya? Y así nomás tenemos el dy de I, solamente restando las velocidades arriba y dividiéndolo por el espesor. ¿Ya? Y esto nos va a dar un valor de 200 en una unidad de 1 partido en segundo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos nuestro primer resultado, que nos va a servir en la fórmula después, que es que este dy de I es 200 con una unidad de 1 partido en segundo. ¿Ya? El espesor del fluido, sí, es como, en el fondo es la distancia entre una placa y la otra. A eso se refiere el espesor, es como cuánto de aceite hay. ¿Se entiende? Entonces, ese espesor es de 12,5 milímetros. Bacán. Ya, entonces tenemos este dy de I. Ahora lo que tenemos que sacar es el esfuerzo cortante, que es el tau, para poder usar la fórmula de la ley de viscosidad de Newton. ¿Ya? Entonces dijimos que para el esfuerzo cortante vamos a usar esta fórmula de la fuerza relacionada con el esfuerzo de corte y con el área. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es el área que está en contacto con el fluido? ¿Se puede saber de una forma fácil o vamos a tener que aplicar integrales? ¿Qué creen? Si es una placa de 60 por 60. Es el área solamente, muy bien, es el área de la placa. Sí, ese 0,36. En el fondo, ese esfuerzo de corte está relacionado a la fuerza que se le aplica a la placa de arriba. ¿Sí? En el fondo, esa placa que se está moviendo con una fuerza que nos dan en el enunciado, provoca un esfuerzo de corte sobre el fluido. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a poder usar la fórmula sin diferenciales, que es este F, perdón, sin diferenciales y le puse la B. Bueno, aquí es una A. ¿Sí? Entonces, esta fuerza es 9,81 en Newton, y lo dividimos por el área, que es 0,36 metros cuadrados. Y eso nos va a dar el resultado de tau. ¿Ya? Cuando se mueven ambas placas, siempre lo más fácil es hacer una velocidad relativa, asumiendo que la más lenta es 0 y la otra es la resta de las velocidades. ¿Sí? Es mucho más fácil que empezar a calcular fuerzas diferentes. Camila, ¿Sí? Dime. ¿cómo sabemos? O sea, ahí asumimos que la fuerza, no sé si lo dijeron en el enunciado, es
es como paralela a la velocidad, o hay casos en que la fuerza sea, no sé, inclinada con respecto a la velocidad. Puede pasar que estemos en planos inclinados, por ejemplo, y tengamos que empezar a usar ángulos. Pero en este caso te están diciendo que la placa se mueve gracias a esa fuerza, ¿cachai? Entonces, como la placa te están diciendo que se mueve en el eje horizontal, esta fuerza asumimos que es en el eje horizontal, ¿cachai? Súper, gracias. Bacán. Entonces, si calculamos este valor, esta división, nos va a dar que el esfuerzo de corte es 27,25 newton partido metro cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el segundo resultado. Y ahora, para calcular la viscosidad dinámica, lo único que tenemos que hacer es aplicar los dos valores que obtuvimos, ¿sí? Y en el fondo nosotros sabemos que tau es igual a mu por d de i. Por lo tanto, este mu es tau dividido en ese d de i que nosotros obtuvimos. ¿Ya? Entonces aquí solamente dividimos los valores. Sí, voy a dar un ejemplo. Justo el ejercicio que viene es un ejemplo de cuando usamos integrales. ¿Ya? Puse los dos casos por eso mismo. Ya, entonces aquí, al calcular esta división, nos va a dar que la viscosidad es 0,136 newton segundo sobre metro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, con eso terminamos la primera parte, que es que nos pedían que la viscosidad dinámica, que en este caso es mu, y que nos da 0,136. ¿Ya? Recuerden también siempre poner las unidades, ¿ya? En los ejercicios que tengan en las pruebas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Es como la viscosidad del fluido, o sea, del aceite en este caso. ¿Sí? La gravedad específica la vamos a usar ahora, porque el ejercicio, permiso, voy a volver un poco, nos pide la viscosidad dinámica y después nos pide la viscosidad cinemática. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, ahora que nosotros ya tenemos este mu, que es 0,136, vamos a querer calcular la viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, la viscosidad cinemática, si lo recuerdan, es este mu partido en la densidad. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos la densidad de nuestro fluido, que en este caso es aceite. ¿Sí? Esta sería la densidad del aceite. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a usar es el otro dato que nos dan, que ahí lo estaban diciendo en el chat, que es la gravedad específica, que es este gamma. Entonces, la gravedad específica del aceite es la densidad del aceite dividido en la densidad del agua. ¿Ya? Las gravedades específicas siempre se relacionan con las densidades del agua. ¿Sí? Entonces, aquí solamente vamos a tener que saber cuál es la densidad del agua para poder tener la densidad del aceite. ¿Sí? Esto solo tienen que saber demasiado de memoria, la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, la densidad del agua, ¿cuánto es? Si alguien me dice. 1000, perfecto, muy bien. La densidad del agua, y que los que no se lo sabían, que se lo aprendan de memoria, son 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces ahora simplemente hacemos la operación, y así tenemos la densidad del aceite, que es esta gravedad específica que valía 0,95. Uy, perdón. 0,95 por la densidad del agua, que es 1000. ¿Sí? Y con eso vamos a tener que la densidad del aceite es 950 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y teniendo eso, calculamos la viscosidad cinemática, que es simplemente dividir esta viscosidad dinámica en la densidad, que es 950. Y nos va a dar que es 1,43 por 10 a la menos 4 en unidades de metro cuadrado partido por segundo. ¿Sí? Sí, en los ejercicios con agua, como dice la Cami en el chat, siempre vamos a usar respecto al agua. ¿Sí? O sea, perdón, con fluidos líquidos. ¿Ya? Siempre por eso se tienen que saber de memoria la densidad del agua.
Y con eso terminamos el ejercicio 1. ¿Alguna pregunta? Cami, yo tengo una duda. Dale. Que cuando habláis de la gravedad, creo, Ujú. específica, ¿no tiene nada que ver con el peso específico que vimos en clase? ¿Ese gamma es lo mismo o no? Es que ese peso específico, si no me equivoco, la fórmula es ρ por g, ¿o no? Sí. Sí, no, son cosas distintas, lo que yo tengo entendido. Ah, ya, es que como la notación es la misma, me enredo un poco. Pero gracias. Ah, bueno, pues si no mala mía, cambiarle la letra al no del aceite, pero esta es gravedad específica. Ya, súper. Ya, bacán. Entonces con eso tenemos el primer ejercicio. ¿Sí? Por ahí preguntar la densidad del aire. La densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Ya. Pasamos al segundo ejercicio. Perdón, tercero, porque ya vimos los verdaderos y falsos. Y sí, también hay que saber la de memoria. Esas son cosas como que tienen que saberse siempre. Pero son esas dos nomás. Ya. Entonces el problema 3 es un sistema de embrague que se muestra en la figura y se utiliza para transmitir el par a través de una película de aceite de 3 milímetros de espesor con una viscosidad dinámica de 0,38 entre dos discos idénticos de 30 centímetros de diámetro. ¿Ya? Cuando el eje de conducción gira a una velocidad de 1450 revoluciones por minuto, se observa que el eje accionado gira a 1398 revoluciones por minuto. Suponiendo un perfil de velocidad lineal para la película, determina el par de torsión transmitido. Se nos están pidiendo el torque. ¿Ya? ¿Qué está pasando en este ejercicio? Capaz es un poco difícil entenderlo solo leyendo el enunciado, pero son dos discos, que son estos que se muestran aquí, esos dos, que giran con una velocidad angular que les da el enunciado, y uno gira más rápido que el otro. Entonces, de esa manera, se va a transmitir un torque. ¿Ya? Es lo que pasa en el fondo en los autos. Ya, entre medio de estos dos discos vamos a tener esta capa de aceite, que es lo que se ve como en rosado, y que nos dicen que tiene 3 milímetros de espesor y una viscosidad dinámica de 0,38. ¿Ya? Ya, entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos empezar a encontrar este torque? Hay que anotar los datos. Muy bien, sí. Muy bien. Primer paso, anotar los datos del problema. Entonces tenemos el diámetro de los discos, 30 centímetros, y que yo siempre lo paso al tiro a la unidad con la que voy a trabajar, que casi siempre son metros para poder tener como newton, kilogramo, la unidad es más típica. Tenemos que la separación entre los discos, que es el espesor, son 3 milímetros, por lo tanto es 0,003 metros. La velocidad angular del disco 1 es 1450 revoluciones por minuto. La velocidad del disco 2 es 1398. Y tenemos una viscosidad dinámica de 0,38. ¿Ya? Algo importante es que en este caso, fíjense que tenemos en revoluciones por minuto las velocidades angulares. Por lo tanto, vamos a querer, más adelante cuando estemos haciendo el ejercicio, pasarlas a radianes por segundo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahora, una vez que tenemos los datos del problema, vamos a ver qué fórmulas podemos usar para poder llegar a este torque. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿Fórmula para encontrar el torque? Bueno. Sí, muy bien, hay que sacar el F. Entonces, como estamos buscando el torque, vamos a sí o sí tener que usar la fórmula del torque, que es F cruz R, ¿sí? O que la fórmula diferencial es con el D nomás, esa es la única diferencia. Pero para eso necesitamos encontrar el F, como dice su compañera en el chat. ¿Sí? Y para encontrar el F, podemos usar esta fórmula que usamos en el ejercicio anterior, que relaciona el esfuerzo de corte con el área y la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos ese esfuerzo de corte, por lo tanto, vamos a tener que usar sí o sí la ley de viscosidad de Newton. O sea, para encontrar ese esfuerzo de corte vamos a necesitar la ley de viscosidad de Newton. ¿Ya? Ahora, este mu lo tenemos por enunciado. Acá, el último dato es la viscosidad dinámica, por lo tanto no hay que sacarla. Lo que vamos a tener que sacar primero para obtener el esfuerzo de corte es el perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Tenemos esos datos del problema que los escribí arriba y las tres fórmulas que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, lo primero es sacar el de U a de I.
¿sí? En este caso, muy bien, sí, muy bien, Marcos, hay que ocupar las velocidades tangenciales. Tenemos velocidades angulares, por lo tanto vamos a tener que pasar las velocidades tangenciales. Eso es un muy buen punto. Entonces, pero lo primero que vamos a ver y analizar es que tenemos estos dos discos que están girando, ¿cierto? A W1 y a W2. ¿Qué pasa? Que ambos están girando. Como yo les dije, casi siempre va a ser más fácil usar velocidades relativas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en vez de que uno gira a W1 y el otro a W2, vamos a hacer que como que uno girara a 0 y el otro girara a la resta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un equivalente con velocidades relativas en que el W2, que es menor, va a tener como un 0 y este va a girar a W. Y ese W va a ser la resta entre W1 y W2. ¿Sí? Entonces así se nos va a hacer más fácil determinar el perfil de velocidades, porque vamos a tener, igual que en el caso anterior, una velocidad 0 y arriba una velocidad máxima. ¿Sí? Bueno, una Giran hacia el pregunta. mismo. Sí, dime. Sí, y si giraran como en sentidos contrarios, uno sería 0 y el otro sería la suma. Claro, ¿O como nada para que el ver? otro. Sí, 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 sí. Es como lo mismo de las velocidades relativas. Sí, cuando giran en el mismo sentido, en el fondo, si yo me paro en el disco que gira más lento, veo al otro girando a la diferencia de las dos velocidades, por eso se restan, al que me estaba preguntando. ¿Sí? En cambio, si giraran en sentido contrario, igual, sería como raro, como que no me lo imagino, pero creo que cuando las cosas estaban en sentido contrario se sumaban, sí. Gracias. Bacán. Ya, entonces vamos a tener, sí, exactamente, tomas uno como referencia. En este caso es como que nos paráramos y todo nuestro sistema fuera a W2 y el otro va a ir a la resta, porque en el fondo a la resta entre W1 y W2. ¿Se entiende? Ya. Entonces, bacán. Entonces vamos a tener que este W es la resta entre las dos velocidades angulares, que si ustedes lo restan les va a dar un valor de 52. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto es una velocidad angular y nosotros en la fórmula de la ley de viscosidad de Newton usamos velocidades tangenciales. Por lo tanto, existe una fórmula para pasar, justamente lo que está preguntando Antonia, para pasar de la velocidad angular a la velocidad tangencial, que es justo lo que manda Emilia en el chat, que es usar la fórmula que V es igual a W por R. ¿Ya? Entonces, radio por la velocidad angular, exactamente. Entonces, lo que vamos a tener es un perfil de velocidades que va a ser algo de este estilo. Uy, me quedo medio chueco, pero no importa. Entonces vamos a tener un perfil de velocidades de este estilo. El disco de acá, que es el disco que yo le puse 2, va a estar a una velocidad 0, relativa, y el de acá va a estar a una velocidad máxima. Ahora, ¿qué pasa? Esa velocidad angular es 0, pero ¿qué va a pasar? Que aquí voy a tener, sigue siendo 0 porque el radio por 0 es 0, pero que no se ve. No se ve el mouse, Cami. Como cuando Ah, estoy indicando. ya. Es que lo voy a rayar mejor, aquí. ¿Se ve si rayo ahí? Sí, ese punto Sí, ahí negro sí que se ve. hice. Bacán, gracias. Ya, ese punto negro que hice ahí vamos a tener como una velocidad 0 del perfil de velocidades, pero acá arriba, donde estoy haciendo el otro punto, vamos a tener como esta velocidad máxima, pero esta velocidad máxima va a ser este 52 por R. Ahora, ¿qué va a pasar? Dependiendo del radio en el que yo me paro en el disco, voy a tener velocidades tangenciales distintas. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, es uno de los casos en que nos va a importar, en que vamos a tener que ocupar, por ejemplo, las integrales, porque al cambiar ese radio nos van a ir cambiando de velocidades, entonces nos va a alterar un poco el cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando tengan estos casos, generalmente pasa en cosas con círculos, con cilindros, con coordenadas esféricas, cosas así, en que las cosas van a empezar a depender de los radios. Entonces, en esos casos conviene mucho hacer las cosas de una forma diferencial. ¿Sí?
Sí, todavía me falta pasar las RPM a radianes por segundo. Sí, muy bien. Entonces, lo que vamos a tener es que este de UADI, Una consulta. dale, ¿Eso es porque como que más cerca del radio gira más rápido o algo así? al revés, cuando estáis más lejos, o sea, en un radio más grande, va a tener una mayor velocidad tangencial. ¿Cachai? No sé si se acuerdan que como tenéis una velocidad angular y velocidades tangenciales, las velocidades tangenciales, al multiplicar nosotros la velocidad angular por el radio, va a cambiar dependiendo del radio con el que multiplicamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el disco grande y tomamos un punto en la mitad del disco, va a tener una velocidad tangencial distinta al punto de más afuera. ¿Se entiende? Ah, sí, muchas gracias. De nada. Entonces, por eso mismo, aquí nos va a depender del radio. Exactamente lo que dice Franco. O sea, él hace una analogía entre una banda girando y los que están más afuera caminan más rápido. Eso hace referencia a la velocidad tangencial, para que todos vayan a la misma velocidad angular. ¿Sí? Entonces, este de UADI, por eso mismo, lo vamos a dejar expresado en función del radio. ¿Ya? Y nos va a quedar que el de UADI es este 52 por el radio, dividido en el espesor igual. Ah, no, el espesor todavía no, perdón. Ah, no, sí. Este 52 es la diferencia de velocidades, por lo tanto, para obtener el DI vamos a tener que dividir por el espesor, que en este caso es 0,003. ¿Ya? Entonces, arriba, sí, al tiro lo voy a pasar a radianes, denme un segundo. Arriba tenemos la velocidad tangencial en revoluciones por minuto, que sería C52 por R, y esa velocidad tangencial es la diferencia entre las dos velocidades, por eso hace referencia a ese DU, ¿ya? Y divido en el DI, que es el espesor, o sea, la distancia entre ambas placas, o ambos discos en este caso, que es 0,003, que son los 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como dice Marco, casi todos los ejercicios son muy parecidos. Lo único que va a ir cambiando es la forma en la que encontramos los de UADI, los tau y cosas así. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos el 52 en revoluciones por minuto, y para pasarlo a una unidad que esté, en el fondo, como todas las otras unidades, que son metros, segundos y newton, vamos a multiplicar por 2pi partido en 60. ¿Sí? Esa es la forma de pasar de revolución por minuto a radianes por segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, bacán. Entonces, teniendo esto, vamos a tener que el de UADI es igual a, si multiplicamos, nos va a quedar, voy a cambiar de página porque ya se me llenó. Si multiplicamos, vamos a tener que el de UADI es igual a 5,45 por el radio y dividido en el espesor. ¿Sí? Aún no dividí por el espesor, pero lo pueden haber dividido al tiro y da lo mismo. ¿Sí? Entonces, teniendo ese de UADI, vamos a poder calcular el esfuerzo de corte que queríamos encontrar, ¿cierto? Porque el esfuerzo de corte es simplemente la viscosidad por esa misma fórmula. Ya que en este caso la viscosidad la voy a dejar expresada así, pero después lo podemos cambiar por el valor numérico. Esto sería mu por 5,45 por R dividido en 0,003. ¿Ya? Sí, pi lo pueden asumir como 3,14, o yo a veces lo aplico directamente en la calculadora como Shift pi y listo. ¿Qué me estaba preguntando? ¿La unidad de qué? Del de UADI es 1 partido por segundo. Sí, muy bien. Ya. Entonces ahora que tenemos el tau, necesitamos encontrar la fuerza, ¿cierto? Porque nosotros queríamos encontrar como un objetivo final el torque. Entonces ahora lo que vamos a tener que usar es dF es igual a tau por dA. Ya acuérdense que estamos trabajando en forma diferencial porque aquí influye el radio, ¿sí? Entonces, ese dA, ¿cómo lo encontramos? Es tomar una parte diferencial del disco, como un pedacito así,
como que tomáramos una parte chiquitita del disco, donde esto va a ser un dr y esto va a ser 2πr. ¿Ya? Si ustedes integran la multiplicación de esos dos, o sea, para sacar el área, yo tengo que multiplicar el dr por 2πr, y después integrar por los dos radios en los que yo estoy analizando, y así vamos a obtener el área de ese disco. ¿Sí? Por lo tanto, acá simplemente reemplazamos los mismos valores que teníamos antes, que es este tau, que es mu por 5,45r dividido en 0,003 por este dA. Y este dA es 2πr por dr. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, ahora que tenemos la fuerza, vamos a poder calcular el torque. ¿Ya? Entonces, para el torque, ¿qué tenemos que hacer? Usar la fórmula diferencial del torque, que sería que dt es df R. ¿Sí? En este caso, como los ángulos están como los queremos, no necesitamos aplicar senos ni cosenos, por lo tanto es lo mismo que poner df y al tiro. El 2πr. Sí, el dr. Ya. Es como si ustedes tomaran un pedazo del disco. A ver, imagínense, acá tenemos el disco. ¿Ya? Y yo quiero calcular el área de una parte del disco. ¿Sí? Entonces ya, imagínense, yo tomo un pedazo del disco, así como este pedazo chiquitito. ¿Ya? Para sacar esa área, ¿qué voy a tener que hacer yo? De esto voy a sacar un pedacito. Entonces, que ese es el pedacito que yo puse como aquí. ¿Ya? Se dan cuenta que la distancia entre las dos líneas, que es esta parte de acá, es dr. En el fondo van a ser dos radios distintos que yo voy a tener que restar, pero como son tan chicos, lo pongo de una forma diferencial. ¿Ya? Y esta parte, que es como si yo estirara como el disco, es el perímetro. Por lo tanto, es el 2πr. Y para yo sacar el área, voy a tener que multiplicar ambos, integrando en el radio 1 y el radio 2. Y de esa forma se obtiene el área como de una forma diferencial. ¿Se entiende mejor? Bacán. dt es el torque en forma diferencial. Voy a escribir aquí el torque, que es lo que queremos encontrar. ¿Sí? Cami, Dale. ¿por qué sacamos pedacitos en esa estructura y no lo sacamos como pizza, así como un triangulito, ponte tú? ¿Tiene algo en especial? La verdad es que no sé por qué las formas así, pero sí sé que cuando tú integráis este 2πr por dr, al final es lo mismo cuando lo integras que ese πr cuadrado que es el área. ¿Cachai? Como que la gracia es que no me imagino bien cómo podríais sacar el área de un cuadradito de pizza, o sea, un triangulito de pizza. O sea, barriendo el ángulo, po. Pero debería dar lo mismo según tú. Sí, ¿O debería tú? dar lo mismo. Son como Ah, formas distintas de calcular un área, solo que aquí no estoy incluyendo ángulos, entonces se me hace más fácil esta fórmula, ¿cachai? ok. Pero de las dos formas, ponte tú, o sea, el que sea más cómodo para cada uno, debería dar lo mismo. Exacto, cuando tenéis, por ejemplo, conos, ahí capaz va a ser más conveniente empezar a usar ángulos, ¿cachai? Pero en este Vale. caso, que no nos dan ni un ángulo, es más fácil hacer esta fórmula así. Ok, vale. Bacán. Ya. ¿Qué pasa con el πr cuadrado en este caso? Lo que pasa es que, como les dije, en este caso estamos usando cosas diferenciales porque los radios nos influyen mucho en cuanto a velocidades, en cuanto al perfil de velocidades, y por lo tanto, cuando estemos integrando usar directamente el πr cuadrado nos va a afectar, porque cuando uno integra en función de los r de radio, se pueden ir factores cuando aplicáis directamente el πr cuadrado. En estos casos en que el radio es tan fundamental, como les dije al principio. Entonces, si tú aplicaras directamente fuerza partido área para calcular el tau, o en este caso si queremos calcular la fuerza, el tau por el área, no va a dar el mismo resultado si tú le aplicas directamente el πr cuadrado. Porque te va a faltar esa parte de la integral. ¿Sí?
Entonces, siempre que algo les dependa del radio, es mejor hacerlo en integrales, porque en el peor de los casos, si usted usaran integrales y se podía hacer de la otra forma, van a llegar al mismo resultado. En cambio, al revés no va a pasar. O sea, en los casos en que sacan la forma diferencial y sí dependía del radio, el resultado se va a ver afectado. En cambio, si es al revés y ustedes usan una forma diferencial en uno que podían hacer directamente fuerza partida horaria, les va a dar el mismo resultado. Y entonces, como que la fórmula del integral siempre funciona. Entonces, cuando tengan dudas, siempre háganlo de la forma diferencial. ¿Ya? Que generalmente, como les digo, es en cosas con cilindros, con esferas o cosas así. Conos, ese estilo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a seguir el ejercicio. Entonces estamos buscando el torque. Y de esta forma diferencial, vamos a simplemente reemplazar. Y este diferencial de torque es igual al dF. El 2πr es como para nosotros sacar el área de este diferencial de área que estamos sacando del disco, es como que tomáramos el perímetro y lo multiplicáramos por el diferencial de R. O sea, es como tomas un pedacito y el perímetro, que es este 2πr, que va a ser el largo como este pedazo que sacamos, se multiplica por ese diferencial de R, que es como la diferencia entre los dos radios, y de esa forma tenemos el diferencial de A. ¿Sí? De ahí sale el 2πr. Si tú el 2πr por dr lo integras en los radios, vas a tener el área del disco. Ya, es que yo lo estoy tomando de R porque, no sé si viste este dibujito que hice acá al lado, esta distancia, como así, ¿ya? Es diferencia entre dos radios, por lo tanto es el dr. ¿Sí? Claro, es como entre dos radios que están muy cerca uno del otro, voy a sacar este diferencial de área. Entonces por eso estoy en el dr. ¿Sí? Ya, entonces ahora para sacar el torque, voy a reemplazar esta fórmula que yo obtuve del df y la voy a multiplicar por el radio. ¿Sí? Entonces el df, que es lo que habíamos puesto antes, es mu por 5,45 por r partido en 0,03 por 2πr, y ese r lo voy a poner al cuadrado, por dr y por otro r. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tenemos esta fórmula. Voy a cambiar de diapositiva. Si no me avisan y vuelvo para que la escriban. R cuadrados porque el 2πr, el r lo multipliqué por el r que estaba de antes. Junté 2r nomás. Este de acá, del de UADI, y el que usé para el área. ¿Sí? Lo junté y puse r cuadrado. De ahí sale. Bacán. Entonces, para calcular el torque, voy a pasar a otra página para que se vea mejor. Vamos a tener la fórmula, que la voy a reordenar un poquito, pero son los mismos términos, que es ese 2pi por mu, por 5,45, dividido en 0,03, por r a la cuarta queda, perdón, por r al cubo, me equivoqué. R al cubo, eso, de r, ¿sí? Sí, el torque es con producto cruz, pero como ahora tenemos las cosas en los ángulos que nos convienen, no necesitamos poner ni senos ni cosenos, ¿sí? Que no me acuerdo bien si el producto cruz era con seno o coseno, pero en este caso ese producto es 1, entonces... Claro, porque son perpendiculares. Eso, son perpendiculares, entonces da 1, ¿sí? Seno de 90 igual 1, exactamente. Entonces equivale a solamente multiplicar la fuerza por el radio. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, vamos a integrar solamente para poder obtener el torque. ¿Ya? Entonces integramos. ¿Entre qué integrarían? ¿Qué límites de integración? Entre 0 y el diámetro del disco. Perfecto. Cami, Ahora, dale. tengo una consulta. ¿Por qué R cubo? Es que según yo hay R cuadrado, ¿no? Ah, ya, mira, al tiro. Uy, me cargo y empiezo a rayar todo. Ahí sí, ya.
Es que teníamos R cuadrado y después acuérdate que para sacar el torque tenemos que volver a multiplicar por un radio. Ah, vale, vale, gracias. De ahí sale el R cubo. Exactamente, por el torque. Entonces nos queda este R cubo por DR. Y cuando integramos, como bien decía su compañero, tenemos que integrar en los límites del radio, ¿sí? Entonces va a ser desde 0 hasta ¿qué? ¿Hasta qué radio? No es hasta el diámetro, recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto vamos a usar el diámetro a la mitad. ¿Sí? 0,15, exactamente. Ya, entonces de esa forma vamos a obtener, solamente resolviendo la integral, que el torque, van a salir todos los términos constantes de la integral, que son todos estos números. Y vamos a integrar con respecto a R. Por lo tanto, al integrar R cubo, nos va a quedar R a la cuarta partido en 4, y eso hay que evaluarlo entre 0 y la mitad del diámetro. ¿Sí? Entonces ahora solamente tenemos que reemplazar los valores que obtuvimos, ¿ya? Y nos va a quedar por el diámetro a la cuarta dividido en 2 a la cuarta, ¿sí? Si lo evaluamos en los límites superior e inferior de la integral. ¿Ya? Ahora usando que el diámetro es 0,3 y que la viscosidad es 0,38, y reemplazando todos estos números, vamos a llegar a que el torque es 0,548 newton metros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Por qué dividió en 2 a la cuarta? Porque cuando tú reemplazas el d medios como al solucionar la integral, te queda d medios a la cuarta. Entonces, d a la cuarta dividido en 2 a la cuarta. ¿Sí? Es simplemente reemplazando el límite superior de la integral, en lo que integramos, que era r a la cuarta. ¿Sí? D medio es el límite porque tú estás integrando con respecto al radio, ¿sí? Estamos integrando con respecto a dr. Por lo tanto, como estamos con respecto al radio, tenemos que usar las unidades del radio en el disco. Y el radio del disco va desde 0 hasta la mitad del diámetro. 0,3 es el diámetro, exactamente. Ese D que yo estoy poniendo. El 0,003 lo tengo escrito acá, cuando hicimos el de UADI. ¿Sí? Alguien me preguntó por cómo pasamos de radianes por minuto, perdón, de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Ya, una revolución por minuto es que yo tengo una vuelta en un minuto. Y una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, cuando uno pasa, aquí una parte, cuando uno pasa de revoluciones por minuto a radianes por segundo, tengo que multiplicar por 2 pi partido en 60. ¿Sí? Porque tengo revolución en un minuto. ¿Ya? Entonces, revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Si los discos tuvieran distintos radios, sería harto más complicado porque tendríamos como que poner un R1 y un R2. ¿Sí? No podríamos integrar en el fondo los dos radios juntos. ¿Sí? Ahí se complicaría harto más el ejercicio, sería de una forma distinta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podéis volver más atrás y mostrar cómo dejaste expresado la fuerza de corte? Por favor. ¿El tau? Sí. Sí, obvio. Aquí arriba está. ¿Se ve? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sé que no íbamos a demorar más en la ayudantía, pero salió todo muy rápido, así que eso era la ayudantía de hoy día. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una Sí, una pregunta. consulta. Dale nomás. Sí, ya, sí la hago corta. ¿Sabes cómo de dónde podríamos sacar ejercicios
ejercicio así para practicar para el control del viernes? Sí, Porque según yo, como que los ejercicios que están en el Bonifacio, como que ninguno tiene soluciones. O sea, como mira, solucionario, disculpa. un compilado que yo encuentro súper bueno para hacer ejercicio es el Arrospide, no sé si lo tienen. Lo encuentro súper bueno, hay hartos ejercicios resueltos. Pruebas anteriores, Cami, no sé si están disponibles en el... Ya, ahora les voy a dar tips. En realidad es que lo que pasa es que en el departamento de hidráulica no se pasa, los profesores como que no dejan mucho las pruebas pasadas en sí, así que les va a costar encontrar. Pero lo que yo siempre recomiendo es todos los libros del programa. Hay 3 libros que les pusimos en el programa del curso que los pueden buscar y ahí hay muchos, muchos, muchos ejercicios y también nosotros los sacamos de ahí las ayudantías, los profes igual se basan harto, o sea, como el Bonifacio de hecho está basado en muchos de esos libros, entonces yo creo que ahí van a poder encontrar, porque el solucionario del Bonifacio yo no conozco al menos. Y ahí están compartiendo un drive con el compilado y pruebas pasadas. Sí. El compilado también es bueno y también es bueno que lo complementen con los libros porque, claro, los profes se van a basar más en los libros que en ese compilado para hacer la prueba, obvio. Sí, no, y el compilado está basado en todos esos libros, así que si quieren como ir a la base, les recomiendo revisar el programa y buscar esos libros en la web. Lo que les iba a mencionar igual, que en la ayudantía de la mañana hicimos otros ejercicios, así que esos también se los vamos a subir para que puedan, si quieren, practicar más. Y las preguntaron dónde se subían las ayudantías y se suben en un canal de YouTube y yo ahora en un ratito les voy a publicar todas las instrucciones para que puedan ver las ayudantías y también acceder a las pautas y todo eso. Sí, eso mismo. Hay alguien me estaba pidiendo las diapositivas de verdadero y falso, avísame y voy cambiando porque como que no cacho cuando... Igual les vamos a subir las respuestas y el video va a estar disponible. ¿Aló? ¿Puedo hacer una pregunta? Obvio, dale. Ya. Te había realizado algunos ejercicios y me quedó una duda de que había un ejercicio que habían 2 fluidos inmiscibles, ¿Dos qué, ¿ya? perdón? 2 fluidos inmiscibles, Ya. ¿ya? Y en algún momento del ejercicio dicen que el tau de uno es igual al tau de otro. Sí, lo que Ya. Entonces mi pasa, duda era, ¿porque son inmiscibles sí, esos se sí, cumplen? Caín, justamente cuando en el límite de los dos fluidos vas a tener que los Ujú. esfuerzos de corte son iguales y también las velocidades, entonces las variaciones de velocidad son iguales y por eso los esfuerzos de corte los vaya a poder igualar. Ah, muchas gracias. Y otra duda es que también el ejercicio decía cuando supone que era un cubito que iba bajando en un plano inclinado, y decía que cuando era lo suficientemente largo, la aceleración tendía a 0. Y O eso sea, pasa como por la velocidad máxima admisible, deben haber puesto ahí algo en el enunciado. Entonces ahí cuando te mencionan que va a alcanzar la velocidad máxima admisible, al final es porque ujú. la aceleración no alcanza a ser 0. Y ahí la sumatoria de fuerzas la vaya a poder igualar a 0. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé si tienen alguna otra duda. Y ¿Una consulta? sí, Yo, dale. hola, eh, tengo una duda con el porqué del área que se ocupó cuando se sacó el torque. Aún no entendí como por qué esa área. Esa área es porque tú quieres calcular, es como que tú tomaras un pedazo del disco, un diferencial del disco, y a ese diferencial tú le calculas el área, ¿cachai? Entonces, si tú te fijáis, si tú tuvieras el disco completo, y ese 2πr por dr lo integras en el radio, entre 0 y el radio máximo, vas a tener esa fórmula de pi r cuadrado, que es el área normal, ¿cachai? Pero en este caso, como también la velocidad, el perfil de velocidades dependía del radio, no podíamos llegar y aplicar el pi r cuadrado, porque al integrar en cuanto al radio nos iban a alterar los resultados, ¿cachai? Pero Entonces, en el fondo es el diferencial porque depende del radio, y si no hubiera dependido del radio,
como hipotéticamente sería pi r Como el cuadrado. Claro, como el primer ejemplo, por ejemplo, ahí no tuvimos que usar el diferencial porque ya sabíamos que el área era algo que no dependía del radio, ¿cachai? Claro. Entonces, en Ya. este Claro, es caso, porque el tau es constante y no está en función de R. exactamente, en este caso el Y, tau dependía de R. y si es que, como dijeron anteriormente, si los radios hubieran sido distintos entre discos, ahí, ¿qué área se hubiera tenido que ocupar? Como, ¿cachai? Como si hubieran sido radios distintos. Sí, es que ahí se El menor complicaría radio. el ejercicio porque no podría integrar con respecto a un R, tendría que diferenciar entre R1 y R2, ¿cachai? Pero Es que ahí, para complementar lo que dice la Cami, lo que pasa es que las velocidades no van a ser relativas, entonces no vaya a trabajar con un solo disco, sino que vaya a tener que sumar los tau de los dos discos para sacar los momentos aplicados por los dos lados de los discos, ¿cachai? Y ahí tendría que trabajar los dos por separado. ahí ya no Ya. podríamos hacer 1-0, Sí, po, tendríamos que hacer el ejercicio completo. claro. ¿Y ese tipo de ejercicios los vamos a ver como un poco más complejos después? ¿O se va a trabajar como a este nivel? No sé. Pucha, no les podemos decir no sabemos efectivamente lo que le van a preguntar los profes, pero Casi sí, siempre es de este tipo. es de este tipo, pero igual si encuentran en alguno de los compilados o el libro de Bonifacio un ejercicio que sí sean que analizarse por separado, sí podría pasar, po, que los profes le pregunten algo así. Ya. Gracias. Una pregunta, en el compilado aparece una característica de los fluidos, que era que no resbalaban, y decía como que no tomaban velocidad relativa respecto a su superficie de contacto. Como que no me queda muy claro esa explicación. Es lo que les dije al principio, que en el fondo, si tú tenías un fluido entre dos placas, por ejemplo, y la placa de arriba se mueve a una velocidad d, el fluido que está justo en contacto con esa placa toma la misma velocidad. ¿Cachai? A eso se refiere. Ya, perfecto. Como por el principio de adherencia. Cami, una duda. Dale. ¿Por qué cuando calculaste tau no le pusiste como diferencial de R, si igual va cambiando a medida que va cambiando el R? Y después cuando usaste el diferencial de área para calcular el torque, ahí sí le metiste el diferencial de R. Como que eso no me quedó muy claro. En el último, al tiro lo muestro, porque lo que pasa es que cuando calculé el tau, no es que tenga un diferencial de R para calcularlo, sino que el de UADI, o sea, el perfil de velocidades, depende del radio, ¿cachai? Ya multiplicado Como por que R. va cambiando de un perfil distinto para cada radio, una cosa así. Exactamente, vaya a tener, en el fondo, la velocidad ya, o sea, ese tau ya no es constante en todo el fluido, sino que va a depender de en qué parte del disco tú te paras. Ya, bueno, bacán, gracias. De nada. Sí, compilado igual a Rospie, sí, a eso nos referimos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, es que en verdad es sobre el resultado final, es que no me da el mismo número que a ti. Quisiera como cachar qué número usaste, así como... ¿El 0,548 no te da? Sí, de hecho me da como el doble, y eso que sí, tú pusiste como ya D0, D0,3 y yo puse al tiro 0,15, pues como igual al final, debería dar lo mismo, según yo, no me da lo mismo. Si pusiste directo el 0,15, no, sí te debería dar, yo lo calculé ayer, a ver, déjame. Pero lo calculé muchas veces ayer. ¿Tenis cuánto te da que tal vez yo estoy fallando, porque al final se integra entre 0,15 y 0, ¿cierto? R elevado a 4 partido en 4. Ujú. Y ese tenía ese valor, solo ese valor como de esa parte del R, que al final es lo único que es distinto, que podría ser distinto a lo que tenemos, ¿verdad? Porque los otros son igual constantes. A mí igual me dio lo mismo que tú, Cami. Me da 0,00051. El D a la cuarta partido en 2 a la cuarta. Ya, entonces les vamos a subir todo lo que vio la Cami, las pautas, todo, y el video a YouTube, y les compartimos toda la información pronto.
Y Eso los sí. PPT de las clases, sí, varios me han mandado mail y le he dicho a los profes, pero ahora les voy a seguir diciendo para que los suban hoy día, idealmente. Sí, pero deberían subirlos para que puedan estudiar. Sí, Disculpa, 0,54. Dale. ¿las cifras significativas van a tomar importancia en el curso? O sea, si se van a hacer como... Si van, ¿qué nivel de exigencia van a tener sobre las cifras significativas? Ya bajo recomendaciones que los controles son como de selección múltiple. Entonces, claro, si les piden expresiones, ahí no importa porque no van a tener valores numéricos, pero si el resultado final son valores numéricos, ustedes pueden ver las alternativas y la diferencia entre ellos y ver qué tan importante es que ocupen todos los decimales para los, o sea, de los resultados como de entremedio para los cálculos finales. Ah, ya. Pero ahí va a depender Pero, de cada pregunta que ustedes... Pero yo siempre recomiendo que los cálculos los hagan con todos los decimales, porque igual pueden cambiar si aproximan cosas. y en, Sí, en los los controles métodos no hay van desarrollo mejorando. entonces. O sea, los controles sí van a ver, se va a evaluar el desarrollo, pero la respuesta que pongan en Canvas, dependiendo de si son respuestas numéricas o respuestas de expresiones, es qué tan importante les va o sea, qué tanto les va a importar a ustedes las cifras significativas. Ah, ya. Pero entonces es como hacer un ejercicio de desarrollo y después decidir entre los posibles resultados que da. Sí, igual Sí, van a ver yo creo que mañana en igual. la mañana les vamos a publicar las instrucciones así con lujo y detalles para que estén tranquilos de la metodología del viernes. Dale. Tengo Gracias, una Carlos. pregunta. Dale. En el tema de los discos, cuando se usaron las velocidades relativas, no me hizo mucho sentido porque, o sea, se entendió la matemática, súper. Lo que no entiendo es que los discos giran a velocidades separadas y están separadas por un espesor. Entonces, es más intuitivo pensar que cerca de la superficie del disco se mueve a una velocidad y de la otra a otra velocidad y que no accionan en la misma superficie. Encontré medio mágico que se pudiesen restar las velocidades y sacar la diferencia. Siento que en la práctica no podría ser lo mismo. ¿Se hace alguna aproximación o es así simplemente? No, sí se puede. O sea, es que imagínate, es como que algo está girando a una velocidad menor y otra cosa, que es el otro disco, está girando a una velocidad mayor. ¿Ya? Si tú te paras y ves desde la perspectiva del disco que gira a una menor velocidad angular, vas a ver que el otro disco gira a la resta. ¿Cachai? Las velocidades tangenciales sí van a ser distintas como tú decís, pero las angulares, en el fondo, todo el disco gira a la misma velocidad. Y así podéis ver el otro como la diferencia. Exacto. Pero lo que no me hace sentido es, ponte tú, la partícula de fluido que está moviéndose con el disco. Siento que en las distintas superficies se van a mover de distinta forma. Y al medio, distinto también. Entonces, por eso... Claro, es que por eso uno asume, y como te lo dicen en el enunciado, que el perfil de velocidades es lineal, ¿cachai? Entonces tú vas a asumir que las partículas pegadas al disco 2, que eran las que iban más lento, las que están justamente pegadas van a ir a cierta velocidad más lenta que las que están justo pegadas al disco 1, ¿cachai? Y tú asumes, como un supuesto, que la diferencia, como en el líquido entre medio, que creo que esa es tu duda, se va a mover de una forma lineal, no sea una forma proporcional, que es ese triangulito que uno dibuja después para cachar el perfil de velocidades. ¿Sí? Siempre que no te Te den cacho. una función para la velocidad entre medio de las dos cosas que estés analizando, tú asumes que es lineal. Te ¿Cachai? cacho. Es Sí, que sí, si no lo hubierais hecho tú, ponte tú, yo hubiese Ujú. hecho dos triángulos. Uno partiendo de un disco hacia abajo y el otro partiendo del otro disco hacia abajo, como una cruceta. Ah, ¿Cachai? ya, no. Siempre fíjate que vaya a tener que hacer solamente como un perfil de velocidades entre las dos cosas que tú estés analizando. Como que no vaya a tener que hacerlos por separado. Vale. sí, porque solía llegar a complejizar un poco más el tema y dijesen que están en reposo y después comienzan a girar. Tendríamos que considerar como el diferencial de cómo va aumentando la velocidad y también la inercia. No. Así que no se preocupen por eso, es que la viscosidad solo cobra relevancia cuando efectivamente el fluido va a estar en movimiento, como lo que vimos en verdadero y falso. Entonces no se O sea, sí, preocupen. pero No, sí si va, entiendo, pero es cuando ya agarre la velocidad final.
a menos Ya. que te dieran el perfil de velocidades, pero como este tipo de problemas no pasaría. Cami, Dime. tengo una duda respecto a coordenadas esféricas.